Hola, como siempre que hay algo interesante que contar, recurro a ustedes a través de este canal para compartirles un relato que estoy seguro les generará varias emociones y sensaciones. Nadie podría quedarse impávido ante los actos funestos de una persona completamente decadente, que toma conciencia de la vida gris y mediocre que hasta ese día había tenido y decide cambiar radicalmente su modo de ser y estar con él mismo y con los demás. Hasta aquí, pareciera normal que alguien intente hacer de su existencia una experiencia más interesante. Pero, ¿qué sucede cuando los medios para hacerlo destruyen el alma y la voluntad de alguien más? Lo que sigue del video muestra qué es lo que pasa cuando un enfermo egoísta y patético recurre a las artes oscuras para lograr el cuerpo de una bella mujer. Antes de comenzar, no se olviden de dar like y suscribirse al canal. Sin más, comencemos. Relato para desvelados. Santería, obsesión y destrucción. Historia escrita y narrada por Pájaro Diablo. En pleno ocaso de mi vida me dio por entregarme a los vicios. Pensaba que mi tiempo en este mundo estaba por concluir. Siempre había sido una persona moderada y políticamente correcta. Nunca tuve problemas para controlar mis instintos. Incluso me obligué a no recordar mis sueños, porque en estos mi alma reprimida emergía y cuando despertaba sentía un deseo malsano de pervertirlo todo. Así que después de una miserable vida de represión, me dispuse a ser yo mismo y dejar que se manifestara mi verdadera esencia. Para lograrlo, decidí hacer pequeños cambios. Empezaría con aquello que no decidí y me fue dado jurídicamente. Mis padres decidieron registrar en mi acta de nacimiento el nombre de José Alberto. Y toda la vida, ya sea en casa o fuera de esta, me habían llamado José, y los más cercanos o confianzudos, Pepe. Pero de ahora en adelante me haría llamar Alberto, quien es la némesis de José, ya que en él acumulé toda la frustración, el desprecio, la repulsión, el dolor y el odio que experimentaba por los demás. Describir a José es sencillo. Pepe se caracterizaba por ser un tipo bastante común y corriente. Digamos que era de esos autómatas programados para hacer lo mismo todos los días. Una persona monodimensional, incapaz de salirse del libreto. En su deprimente ensimismamiento, creía tener el potencial para brillar en sociedad, porque a pesar de pretender ser una sombra, de no querer ser percibido por los demás, la gente lo miraba e intentaba acercársele, hablarle. Él culpaba a Alberto, pues estaba convencido de que por más que lo ocultaba, en lo más recóndito de su ser, éste siempre lograba manifestarse. Pero, ¿qué hay de Beto? ¿Qué se puede decir de él? Para describirlo bastará compararlo con José. Pepe era 99% asexual. Alberto, por el contrario, un lujurioso que solo pensaba en poseer mujeres. A José le encantaba leer, permanecer retraído en sus propios pensamientos. A Alberto, vivir en el mundo sin mirarse a sí mismo. Mientras que Pepe era el modelo de ciudadano, Beto se comportaba como el típico criminal egoísta. A uno le pertenecía el día y al otro la noche. Pepe y Beto mantenían una relación violenta y destructiva. José era mucho más débil que Alberto, pero lograba controlarlo con la ayuda de un vasto cóctel de pastillas. De esa manera, lo conservaba dormido por las noches, que era cuando intentaba rebelarse con más fuerza, y por las mañanas, somnoliento, como un zombi sin voluntad. Por lo tanto,
Un cambio sustancial que tuvo el poder para transformar mi vida y darle un giro de 180 grados fue el abandonar los medicamentos. Con relación al aspecto físico, a Beto le gustaban los tatuajes y las perforaciones, algo que José detestaba. Albert, en menos de un mes, rayó varias partes de su cuerpo con motivos musicales y calaveras, porque sentía una incomprensible atracción por el rock. Sí, incomprensible, porque ni Beto ni José lo escuchaban, ni tenían la más mínima intención de escucharlo. Algo similar pasaba con las calacas. Les generaban malestar. Ambos las relacionaban con la muerte y el final de su existencia. Existencia, sentían, estaba a punto de terminar para ellos. Al menos, eso creían. Alberto, en lugar de ir a realizarse estudios a un laboratorio médico, como manda la norma en personas de su edad, fue a Cáustica a gastar su dinero en tatuajes estilo polka thrasher. Espalda, brazos y pechos se pintaron de muerte y música, mientras que en el mercado de artesanías de Coyoacán se perforó las orejas, las cejas y la nariz. También se colocó otras piezas en aquellos lugares del cuerpo que no se veían y que en su mente pervertida le servirían de instrumento de tortura y placer. Ahora, imaginen lo descrito en un hombre de casi 50 años. Pepe y yo sabíamos que era algo penoso, en realidad patético, aberrante y enfermo, no propio de alguien de nuestra edad. Pero Alberto tenía claro que las transformaciones promovidas a su cuerpo le redituarían de alguna extraña manera. En realidad no lo sabía, solo lo suponía, pero para él eso bastaba. En el mundo real Pepe tenía razón, y la gente, contrario a lo que creía Alberto, lo vería como un viejo estúpido que se encontraba atravesando una crisis existencial. Alberto, a diferencia del gordo Pepe, comenzó a hacer ejercicio. Diario corría 5 kilómetros por las mañanas e iba al gimnasio por las noches, lugar donde conocería a Fernanda, y esta historia terminaría de retorcerse. De pesar casi 100 kilogramos, en 3 meses, logró que la báscula marcara 73 kilos. El cambio fue drástico. El ejercicio combinado con una dieta cetogénica le hicieron perder 66 libras. El problema fue que su imagen era aún más desagradable que cuando estaba regordete. Tuvieron que pasar varios meses más para que su cuerpo, medianamente, adquiriera la figura que su mente se había representado. Con sus 175 centímetros de altura, logró pesar 84 kilogramos, lo que suponía sobrepeso. Sin embargo, en esta ocasión tenía buen aspecto, ya que había subido, además de grasa, músculo con la ayuda de suplementos y 3 inyecciones de Sustanón de 250 miligramos al mes. Desde que Pepe dejó los medicamentos, mucha gente se sintió atraída por Alberto, pero mucha más lo despreciaba. Se había convertido en una persona exageradamente segura, agresiva, confrontadora, y hacía lo que quería, como quería y cuando quería. Le encantaba manipular a los demás y sabía muy bien cómo hacerlo, pues conocía a Pepe de toda la vida, con quien aprendió a identificar lo que los demás esperaban escuchar y ver, ya que Pepe siempre fue el prototipo de la persona correcta y bien portada, que se la pasaba todo el tiempo tratando de complacer a los demás a pesar de sí mismo. Alberto el pervertido, como le gustaba decirse cuando platicaba con el cándido Pepe, se dio cuenta de que sentía una atracción enfermiza por mujeres de entre 20 y 27 años,
mismas que solo podían sentir por él asco en el ámbito amoroso, lo que no lo detuvo en sus propósitos lujuriosos y haciendo uso de recursos económicos y aprovechándose de la pobredumbre de una sociedad mercantilizada, logró, en el último año, hacer suyas a más de 20 diosas de la noche, de las cuales 7 quedaban dentro del parámetro de edad que tanto le gustaba. Las demás tenían entre 34 y 48 abriles. En realidad, este sector de mujeres más maduras también le atraían. Le encantaba darse cuenta de que ellas, al igual que él, sentían que la vida se les escapaba y tenían la misma necesidad de hacer lo que fuera para revivir emociones y sensaciones de juventud. Así que un poco de locura e irresponsabilidad les atraía. Las mejores eran aquellas que estaban rotas y necesitadas de afecto. Aprovecharse de ellas era fácil. Utilizar su vulnerabilidad para acercárseles y hacerlas pedazos le generaba gran placer. La tarea no requería más que una falsa solidaridad, ayudarlas a resanar sus carencias, hacerlas sentir seguras, darles lo que necesitaban y después abandonarlas. Abrir otras heridas, que conforme generaban dolor, terminaban reabriendo lo que con su ayuda habían logrado sanar. Al gimnasio del barrio asistía una joven perfecta. Ojos claros, cabello largo caoba, labios delgados, nariz afilada. Descrita de esa manera, nada sobresaliente pareciera. Pero no exagero al decir que la belleza de esa mujer no estaba en los elementos, sino en la distribución perfecta de estos y lo que cada uno expresaba por separado. En ella, Beto veía el medio más sublime, o el sublime medio, para saciar sus instintos lascivos. Su cuerpo era único, y toda ella irradiaba sensualidad. Alberto comenzó a obsesionarse por ella. Trató de buscar una manera de acercársele. Sabía, porque no era un iluso, que tenía que hacer algo especial, que no podía ir simplemente a hablarle como un joven imberbe, pues una mujer como Fernanda no se fijaría en alguien como yo, como Alberto, ni siquiera como Pepe. A sus 24 años le parecíamos los tres unos ancianos. Tratar de impactarla por medio de riquezas era imposible. Primero porque no las tenía, y segundo porque era consciente de que acercarme de esa manera era presentarme ante ella como un pervertido. Mostrarme como un intelectual sabelotodo tampoco era buena idea. Si bien por cuestiones de edad tenía más conocimientos que aquella ninfa, yo, Alberto y Pepe sabíamos por experiencia que eso tampoco funcionaba, y más bien te hacía ver más ridículo. Los días pasaban, y Alberto se cansó de pensar en cómo acercarse a su presa. No estaba dispuesto a esforzarse, y mucho menos a dejarla escapar. Así que fue con una conocida que le había contado que formaba parte de un culto santero, y como se regía sobre el principio ético de hacer siempre las cosas de tal manera que sus acciones le generaran placer, sin considerar al otro y sin hacer el mayor esfuerzo, buscar ayuda para facilitarle las cosas le parecía lo más indicado. Ir con los yorubas y pasar por la voluntad de Fernanda no le significaba ningún problema. Al fin y al cabo, para Beto, el otro solo existía en la medida que servía al cumplimiento de su fin moral, es decir, satisfacer sus deseos de la manera más simple. Para no hacerles el cuento más largo, fui con un babalao, quien decía conocer los secretos del pasado, del presente y del futuro. Yo, sin más, le hice saber que deseaba a una mujer inalcanzable y que quería que él hiciera lo que sabía para que pudiera ser mía.
Su mirada era profunda e impenetrable, pero al escuchar mi petición cambió y dejó entrever la lástima y la repulsión que le generaba. Me explicó que lo que le pedía era posible, pero que pensara bien si estaba dispuesto a pagar el alto precio por ello. Yo, como de costumbre, altanero y sin detenerme a reflexionar, le contesté que sí, que de cuánto estábamos hablando. El orgullo yoruba fue el que habló, señalando que no se trataba de bienes materiales, que se refería a otra cosa. Me dijo: ya lo sabrás, porque veo la oscuridad y el vacío de tu alma, un vacío que no intentas llenar, sino que te conduce a la destrucción de todo y todos, por lo que no vacilarás en tu cometido, así sea yo mismo quien trate de convencerte de no hacerlo. Me pidió regresar el siguiente domingo a las 11 de la noche, que debía ir vestido de blanco, llevar un cirio negro y conseguir las 3 sustancias elementales de aquella mujer, una de su alma, otra de su cuerpo y la última de su feminidad, a través de la esencia de sus lágrimas, de su sudor y de aquel néctar protegido por su entrepierna. Tenía pocos días y no sabía cómo conseguir tales elementos esenciales. Si no había podido siquiera obtener un hola de su parte, ¿cómo lograría eso que me pidió? Antes de irme, le hice otra petición, que me diera o hiciera algo para que lograra obtener las lágrimas, el sudor y el néctar de Fernanda. El martes a las 8 de la noche llegué al gimnasio. Fernanda ya estaba ahí. En mi rutina tocaba pierna. Procuré realizar los ejercicios cerca de ella. Obtener el sudor sería sencillo. Bastaría con robarle la toallita de tela que recorría su linda cara después de cada ejercicio. A diferencia de otras ocasiones, esperé a que terminara su rutina y se fuera. Fiscalicé todas sus acciones. Registré en mi mente todo lo que hacía, lo que llevaba. Logré identificar cada uno de sus movimientos y rituales. Vi que, al terminar su rutina, se dirigía a los vestidores, se duchaba, se cambiaba de ropa y se retiraba del lugar, no sin antes despedirse cariñosamente del entrenador. Así que solo tenía que buscar la manera de entrar al vestidor de mujeres y robar su ropa interior cuando se encontrara haciendo ejercicio. Al parecer, lo más complicado sería recolectar la esencia de sus lágrimas. Para el jueves ya tenía su sudor en la toallita que le había robado. Esa noche entraría a los vestidores y tomaría sus calzas. Cuando llegué al gimnasio, Fernanda ya estaba entrenando. Los días anteriores me la pasé mirándola. Trataba de no perder detalle alguno de lo que hacía. Conocí no solo sus delicados y sensuales movimientos, también era consciente de lo que le pertenecía. En una maleta deportiva de color negro, con el logo blanco de Adidas, llevaba sus pertenencias. Y ahí también se encontraba lo que yo necesitaba. Entré al vestidor de mujeres con sigilo. Fui hasta los casilleros donde guardaban sus cosas. Me di cuenta de que solo uno no tenía candado. Estaba nervioso. En cualquier momento alguien podría entrar. Con enfado, vi que el único casillero que estaba abierto no era el de ella. Me disponía a irme cuando mi mirada se clavó en uno de los guardarropas y me percaté que tenía el candado, pero no estaba cerrado. Por fortuna, era el de Fernanda. Sin pensarlo, esculqué su maleta, extraje lo que quería, dejé las cosas como las encontré y me fui. El viernes llegué al gimnasio más temprano. Sabía que a Fernanda le tocaba pierna como casi todos los días. Fui a la prensa y coloqué un disco de 5 kilos, de tal manera que cuando alguien hiciera una repetición, se le cayera encima a la altura del abdomen bajo. Todo salió como lo había imaginado. Por ser viernes, el gimnasio estaba casi vacío, y las pocas personas que asistieron a esa hora no estaban realizando pierna. Fernanda se dirigió a la prensa.
colocó 40 kilos por lado, se acomodó, y al momento de hacer la primera repetición, el disco le cayó encima. Llena de dolor, gritó, y yo que me encontraba cerca, acudí con premura. La asistí, y de sus lindos ojos salieron lágrimas que limpié con un Kleenex que con antelación había preparado para dicha ocasión. El domingo por la noche, a las 10:40, toqué la puerta del santero, todo de blanco, con el cirio negro y las esencias de Fernanda metidas en una mochila. Entré a la casa de aquel que me aseguró cumpliría mi deseo. Al llegar a la sala, la escena me hizo recordar las palabras del babalao. ¿Estás dispuesto a pagar el alto precio por poseer a Fernanda? Como advirtiéndome que sería un costo alto y que no se trataba de dinero. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi cuerpo. El lugar a esas horas se veía tétrico. Las luces cálidas que expedían los focos de 20 watts, más el color verde aceitoso de las paredes repletas de imágenes y motivos grotescos, aunado a 5 personas más oscuras que la misma noche, que al recibirme me dijeron sus nombres y su procedencia, me generó miedo. No entendía nada. ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué tenía que ver esos haitianos con los yorubas? Según yo, en Haití lo que se practicaba era el vudú, no la santería. Dejé de pensar en esas cosas. Era probable que al igual que en México, en donde la mayoría éramos cristianos, y no por eso, no había quienes practicaban el chamanismo, la santería, el vudú o cualquier otro culto. Traté de tranquilizarme y me dije que en Haití podía ser igual y no todos tenían por qué ser buduistas. A las 11 de la noche en punto comenzó todo. El babalao me explicó que el ritual que se realizaría era muy potente, que las personas presentes pertenecían a familias muy poderosas que practicaban el vudú y la santería, que se combinarían ambas tradiciones, con la finalidad de que mi alma no pudiera ser reclamada ni destruida en su totalidad por ninguna deidad. De esa manera, las partes involucradas tenían prohibido tomar por completo lo que no les pertenecía, y que estaba a tiempo de retractarme y luchar por lo que quería como lo haría cualquier persona, con el riesgo de obtenerlo o perder lo deseado. ¿Estás dispuesto a continuar? Yo, como siempre lo hacía, respondí sin pensarlo. Sí. Pero en eso Pepe se hizo presente. Obtuvo el control de mí y con una voz llena de miedo preguntó: ¿por qué mencionas que no podrían acabar conmigo? Según yo, no estoy vendiendo mi alma al diablo u ofrendando mi vida a cambio de algo. Después de tus palabras, es obvio que no debo aceptar. El babalao me miraba con esos ojos que no me decían nada, y con una voz cavernosa me explicó que en el mundo de la magia, la brujería, el vudú o la santería, nada era gratis, y que según lo que se pedía, era el pago. Hay quienes desean cosas egoístas que no dañan a nadie. Otros piden la muerte de alguien o, como tú, pretenden destruir la vida de los demás. Sea cual fuere el caso, la entidad o entidades que se ponen en disposición del cumplimiento de la petición obtendrán a cambio algo proporcional al bien o al mal que se haga. Alberto externó que no dañaría a nadie, que aceptaba, que seguiría adelante con el ritual. Así fue. No faltaron sacrificios de animales, rezos en lenguas que no entendía, brebajes que tuve que consumir. Sobre las esencias que recolecté de Fernanda, virtieron la sangre de una paloma negra y las amarraron con un trozo de cinta blanca. Las metieron en una bolsa de tela roja, junto con un trozo de mi cabello, y las quemaron. Finalmente recogieron las cenizas, las depositaron en otra bolsa pequeña de tela negra, las cerraron con un trozo de mecate. Uno de los presentes se me acercó, me dio un cuchillo
Me pidió que cortara mi mano izquierda y que dejara caer la sangre sobre la bolsa donde habían puesto las cenizas. Así lo hice. Para finalizar, todos, menos yo, se dirigieron al fondo del patio donde se llevó a cabo el ritual y enterraron la bolsa. A la mañana siguiente me sentía mal. No salía de casa. Me mantuve recostado. Pasaron los días y no fui al gimnasio. Me daba miedo dormir. Tenía pesadillas. El rostro del babalao aparecía una y otra vez en mis sueños. Se reía desquiciadamente y después me desmembraba sin compasión para terminar vomitándome. Fui otra vez a casa del santero. Le dije que ya no quería estar con Fernanda, que estaba teniendo pesadillas horribles, que me sentía y veía mal. Con una tranquilidad que contrastaba con mi estado mental, me comentó que ya nada se podía hacer, que incluso si me negaba a disfrutar de mi deseo, tenía que pagar. Así que yo decidía si ir por Fernanda o dejarla en paz. Pero, ¿por qué sufrir si mi deseo no hará daño a nadie? Eso es lo que tú crees. Imagina que no quieres estar con una anciana que te parece repulsiva y de pronto te ves obligado a tener una relación con ella una y otra vez. ¿Cómo te sentirías? Piensa cómo vivirías si te vieras de pronto avasallado por la voluntad de alguien más. Tener las ganas de no hacer algo y terminar haciéndolo sin saber por qué. Ahora dime, ¿crees que lo que pediste no hace daño? Ese mismo día fui por la tarde al gimnasio. Como siempre, Fernanda estaba ejercitándose, pero como nunca, al verme, se dirigió a mí. Hola, ¿cómo estás? Quería agradecerte por lo del otro día. Fuiste muy atento. Bien, qué bueno que no te lesionaste y solo fue un golpe. Sí. Oye, ¿te parece bien si vamos por un café como agradecimiento? Anda, yo te invito. No quería. Tenía miedo y sabía por las palabras del santero que a ella tampoco le apetecía estar a mi lado, que sentía asco por mí y que sucumbía ante fuerzas desconocidas que la obligaban a estar conmigo. ¿Qué me está pasando? A Alberto nada de eso le generaría malestar, ni remordimientos, ni miedo, ni nada. Fue él quien, sabiendo que Fernanda no lo deseaba, usó esas cosas de magia para pasar por encima de su voluntad. ¿Por qué de pronto José tomaba el control de mí? Claro que sí. ¿Cuándo? Hoy. Por fin Fernanda fue mía, y cada que la poseía ella lloraba. Se notaba estaba sufriendo, y su dolor lo experimentaba yo de alguna manera. Retomé los medicamentos, pero me fue imposible conciliar el sueño. Al parecer, estaba condenado a no dormir. Pepe asumió el control de mi vida. Conforme pasó el tiempo, supe que lo que había hecho, eso del ritual, no hubiera sido necesario. En una ocasión, cuando Fernanda se bañaba, dejó su celular sobre la cama del motel de poca monta al que acostumbraba a llevarla, y supe que era una mujer con cara de ángel, que trabajaba de acompañante de hombres, que por 3,000 míseros pesos la hubiera podido tener sin necesidad de empeñar mi alma. Tiempo después, enfermé. Sufría todos los males de alguien que no duerme por periodos largos de tiempo, y cuando lograba hacerlo, por algunos minutos, tenía sueños perturbadores. No podía morir, y lo deseaba. Los dolores no me permitían tener un minuto de paz. Me alejé de Fernanda y no por querer detener mi suplicio, más bien por liberarla a ella de un ser tan despreciable. El cobarde de Alberto nunca más volvió a aparecer, y Pepe tuvo que pagar con su salud y su tranquilidad las perversiones de aquel canalla. Por su parte, Fernanda se liberó del cuerpo enfermo y decadente de José Alberto, pero no de los efectos de la maldición.
Ella odiaba cada segundo que pasaba al lado de él, pero extrañamente no podía alejarse. Al verse rechazada, terminó con su existencia. Hasta aquí el relato del día de hoy. Aprovecho para agradecer y mandar saludos a Karumi97 y Sarigüeyo 289 por el apoyo que le han dado al canal. Sin más, den like y háganme saber su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.